Yo de hecho me agobié, yo me fui, ¿verdad? Porque somos muchos. Y debemos reorientar la actividad práctica entonces para que el instructor, esto podíamos hablarlo a puertas cerradas, no veo por qué no puede ser a puertas abiertas. La forma más práctica para ustedes va a tener que ser entonces que el instructor haga parte del examen y algunos de ustedes haga la parte de Doppler o la parte que queremos reforzar, ¿verdad? Pero obviamente muchos de ustedes encima de una máquina, yo particularmente no funciono así, pero yo soy el invitado, ¿no? Ahorita me regañaba la señora Caterina porque no estoy cumpliendo el programa. No lo voy a cumplir, no voy a cumplirlo. Dimos una clase y media. Ustedes me dirán si quieren que vaya rápido y les hable de bases físicas en 15 minutos o viéramos bases físicas como las vimos. ¿Ah? Vamos a la dinámica que vamos. Prefiero dar una clase bien dada que 10 rápidas. La teoría está en los libros. Está en todas partes. Yo les estoy mostrando lo que está en el libro y no está explicado, que es fundamento de la experiencia. Los cursos y los programas son dinámicos. Vamos ajustándolos dinámicamente. Pero alguien puede manifestar estar en desacuerdo. Y yo no soy sino el invitado, digo, pero si yo estuviera en desacuerdo, digo, yo me quiero ir de este curso, devuélvame mi dinero. Ya está. Eso se arregla así en todas partes del mundo. Lo que se llama derecho de permanencia voluntaria. Uno está voluntariamente donde quiere para estar bien. Más nada. Le dije a Caterina que si la persona que se quejó con ella de que no estamos cumpliendo el programa, le pida disculpas a nombre mío, no de la sociedad peruana porque no pertenezco a ella, pero que le dé la mala noticia de que no vamos a cumplir el programa. Podemos cumplir el programa. ¿Se quieren quedar conmigo hasta las 10 de la noche aquí? Yo no tengo problema. Yo arranco y para que me callen, yo soy como el otro, ahí tienen que darme 50 golpes para que me calle después que arranco. ¿Ah? Es dinámico, la vida es dinámica, la vida no la rige un programa, el programa es una guía. El programa es una guía de un temario. Pero sobre la marcha y el transcurso yo me di cuenta que necesito irme parando, necesito ir más despacio. ¿Qué gano yo con darles bases físicas en 15 minutos? ¿Quieren eso ustedes de verdad? El programa decía bases físicas en 15 minutos. No. ¿Quién dice sí? Listo, mayoría de democracia. ¿Ah? Que los latinos no cumplimos horario, que etcétera, que bueno, que esto y lo otro. Sí, bueno, vamos aprendiendo, de cada experiencia vamos aprendiendo. Para otras experiencias se verá que quizás necesitaremos un número mayor de instructores, ambientes separados, etcétera. Se irá aprendiendo de cada evento. Yo sabía que la práctica no iba a ser productiva para muchos de ustedes, porque es imposible. Yo también fui participante, y si hay 20 personas frente a una máquina, es imposible que le saquemos provecho a eso. ¿O sí? No. Si ustedes me hubieran dicho todos que les había ido bien en la práctica, yo digo, fracasé, evalué mal el grupo. Pero no evalué mal el grupo. Yo sentí el malestar de ustedes. Yo lo sentí. ¿Estamos claros? La persona que se quejó con la señora Caterina, por favor, disculpas de parte mía, no vamos a cumplir el programa, no llevamos orden del programa, vamos más lento. Discúlpeme, perdóneme, cualquier adjetivo que quiera que le utilice, pero prefiero ir lento viendo lo que tenemos que ver a ir atropellado. Hablando de lentitud, son las 5. El programa dice que nos quedamos hasta las El programa dice que la salida es abierta. Hora de salida libre. Vamos con calma pero seguro. Fíjense, si vamos a hablar de marcadores ecográficos de 11 a 14 semanas, ustedes no necesitan que yo les explique aquí cómo se mide translucencia de nuca, ¿verdad? Están en los libros, están cansados de oír eso.
Están cansados de oír eso, están cansados de que les hablen de marcadores bioquímicos y de cálculos de riesgo, y están cansados de que les hablen de cribado, screening. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ese es un tema nuevo para ustedes? No. Entonces el tema que queda es la reflexión. La reflexión da para un poco más. ¿Ah? Yo voy a aprovechar para hablar de cribado 11-14, pero voy a tocar algo que es de la ecografía antes de las 11 semanas, muy rápido, imágenes, y vamos a hablar de equilibrio deóntico epistémico de lo que es el cribado 11-14, lo que es el diagnóstico prenatal, que es la reflexión. Al final del curso me evalúan, ustedes dicen si valió la pena, si no valió la pena, y le hacemos todas las observaciones necesarias a la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, y ellos irán mejorando las dinámicas de estos cursos con el paso del tiempo. ¿Qué es la epistemología? Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. O sea que el conocimiento científico no está separado de la filosofía. Solo que el médico dejó de atender la filosofía, le parece inútil. Pero todo es filosofía. Es la teoría del conocimiento y sus circunstancias históricas. Es decir, que el conocimiento tiene un momento, por eso es que es cambiante. Psicológica, sociológica, que permiten justificar algo o invalidar algo desde el punto de vista científico. El episteme es la máxima reflexión científica luego de razonamiento, luego de experimentación. El conocimiento vulgar ordinario es lo que se llama doxa, y la lógica deóntica es bimodal, es decir, usa los elementos de la lógica para decir esto es bueno o no es bueno, esto es malo o no es malo. La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos en cuanto a objetivos, subjetivos, positivos, negativos. Y el empirismo, un término que usamos de manera peyorativa, cuando decimos que alguien no sabe nada, una cosa, una cuestión, decimos que es un empírico. Pues les digo que empírico era Aristóteles, que empírico era Platón, que empírico era Immanuel Kant. Empírico han sido casi todos los filósofos. El empirismo se refiere en realidad a la teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial, es decir, una formación del conocimiento fundamentado en la experiencia. Entonces los médicos somos empíricos y mientras más años de experiencia tenemos, más empíricos somos. Nadie debe ofenderse porque lo llamen empírico, y menos sabiendo que Epicuro era un empírico, que Immanuel Kant era un empírico, que Hooke era un empírico. Empirismo es experiencia. Llegó la hora de aplicar experiencia al cribado 11 a 14 semanas y analizarlo científicamente a través de un episteme. Ya pasamos el tiempo que nos digan cómo se mide la translucencia nucal. Vamos a analizarla ahora, desde el punto de vista de la experiencia. Ustedes aquí hay fanáticos de Doctor House, de esa serie, ¿la recuerdan? ¿Ah? Doctor House es interesante analizarla filosóficamente también, porque los libretistas de Doctor House son filósofos. 10 libretistas filósofos. Doctor House a veces es Zen, a veces es Tao, a veces es empírico, a veces es nihilista, porque los libretistas jugaron con eso y el papel de un médico. Es prácticamente una ironía, una sátira del comportamiento médico. El Doctor House no toca pacientes, o ustedes lo han visto tocando pacientes. Si acaso lo señala con el bastón ese que tiene ahí. El paciente es un juguete a través del cual Doctor House comprueba y demuestra que él es el dueño de la verdad, que él es el que sabe. Y no le importa lo que le pase al paciente con tal de llegar a su objetivo final, que es demostrar que era dueño de la verdad. ¿Cuántos de nosotros nos jugamos en la práctica diaria a ser el Doctor House? Doctor House es una serie bien estructurada
que, repito, es una sátira al ejercicio médico. Es una sátira hecha con mucha inteligencia. El embarazo es en realidad una condición de bajo riesgo y complicaciones limitadas. El embarazo no es una enfermedad que dura 9 meses y se cura con cesárea. No es eso. El embarazo es una condición fisiológica. Pocas complicaciones si las analizamos desde el punto de vista de que las anomalías congénitas en la población general son del 2 al 4%. Se mantiene estable la cifra. Aumentó la posibilidad de diagnóstico prenatal. Cada vez describimos más cantidad de diagnósticos y síndromes. Pero la frecuencia mundial de anomalías no ha subido. Se mantiene estable. Una experiencia de vacunación masiva en el Canadá con vacunas para la varicela en población de mujeres embarazadas, y ellos vieron, por ejemplo, que la incidencia de anomalías congénitas de la población expuesta a vacunación no ascendió, no fue mayor. Eso le permite a los canadienses decir, no pasó nada, no vacunen a las embarazadas, pero no pasó nada, porque la tasa de anomalía se mantuvo igual. Llevan registros constantes. Y si ustedes analizan riesgos propios del embarazo, tendrán presente entonces que una de 20 mujeres, una de 20 a 30, aborta espontáneamente, aún bajo la influencia de la crisis o la epidemia de progesteronitis que hay ahorita en el mundo. Va a abortar, una de 30 va a abortar, porque es un proceso natural de la especie, de selección. Hay una cantidad de óvulos fecundados y no todos llegan a ser recién nacidos. Es propio de la especie. Esta es una especie con una tasa de pérdida fija, con una tasa de anomalías congénitas fija. No sé qué pasa en Perú, pero en Venezuela si la paciente tose, progesterona. Si la paciente tiene rinorrea, progesterona. Si la paciente manchó, progesterona. Si tiene dolor, progesterona. Cualquier cosa, progesterona. Las unidades de fertilidad son las que usan mayores dosis de progesterona todavía. Dosis alarmantes, niveles elevadísimos. Sin embargo, la tasa mundial, la frecuencia mundial de abortos se mantiene estable y el 50% de los abortos antes de las 12 semanas son por anomalías cromosómicas, generalmente de tipo numéricas, incompatibles. Hay una tasa fija de parto pretérmino que va del 5 al 15%. ¿Cuál es la tasa de parto pretérmino en el Perú? ¿Aló? Tasa de parto pretérmino en el Perú. Están tirando a pegar, lanzando flechas. Fíjense, el gobierno norteamericano destina dinero del Estado, no es del gobierno, lo que se llaman grant en Estados Unidos, para el estudio del parto prematuro. La persona que principalmente recibe ese dinero, lo administra para investigación, es el doctor Roberto Romero. ¿Todos saben quién es el doctor Roberto Romero? ¿Sí? ¿Saben que es venezolano? Nació en Venezuela por lo menos, pero su vida académica es una vida norteamericana. Es director de 10 maternidades, de 10 universidades, y se dedica al estudio del parto prematuro. Y tantas cosas que ustedes oyen del parto prematuro y fibronectina y longitud de cuello y progesterona y todo lo que quieran, y la tasa de parto prematuro solo baja cuando se reduce la pobreza y se aumenta el nivel nutricional de la población. Además, esta especie tiene una tasa propia de parto prematuro, porque hay un problema inmunológico también en el embarazo, en el humano. Y ese factor no es infeccioso. Y hay unas causas no infecciosas de parto prematuro. Entonces la tasa de parto prematuro es del 5 al 15, y si vemos hipertensión, diabetes e infecciones, las complicaciones son menos del 10% también. O sea que si una paciente, dicho de esta manera sencilla, una paciente embarazada no va al médico, no toma vitaminas ni hierro, no se hace ningún ultrasonido, la posibilidad de que su embarazo vaya bien son elevadas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde interviene el médico? En el diagnóstico de aquellas complicaciones que, aunque tienen una frecuencia baja, tienen un contribuyente importante de morbilidad, porque el parto prematuro tiene una morbilidad intrínseca, la hipertensión tiene una morbilidad intrínseca también. Nosotros estamos saturados de cosas que no son útiles. Hablábamos sobre mesa, no sé si ayer o hoy,
de lo que es el impacto de los complejos vitamínicos en el embarazo. Por Dios, si la paciente tiene un nivel nutricional adecuado, las vitaminas solo pagan la nómina del laboratorio y financian investigación. Pero va un visitador médico, al menos en Venezuela es así, a insistir sobre el uso de vitaminas en el embarazo. No a decirle al médico, pregúntale a la paciente qué come, cuántas veces, cómo es la ingesta calórica, no. Esa que le mande vitamina, es que le mande hierro. Hierro que generalmente ni siquiera explicamos cómo debe ser tomado. Y si se lo toma con la comida o con un lácteo, no se absorbe. Las anomalías, la frecuencia mundial de anomalías, decíamos, es fija. Y de esas anomalías congénitas, fíjense una cosa importante. Apenas una cuarta parte de las anomalías congénitas tienen que ver con problemas de cromosomas. Yo en estos días leía un libro, hojeaba un libro, que decía que los problemas cromosómicos eran de 1 en 160 partos. Yo dije, wow, esa frecuencia no existe. Es altísima si es así. Libro escrito por una latinoamericana, por cierto, el capítulo. Una cuarta parte de las anomalías son cromosómicas y la mayoría de esas anomalías cromosómicas son numéricas. El 75% de las anomalías nada tienen que ver con cromosomas, pueden ser genéticas, pero no tienen nada que ver con cromosomas y la mayoría son de causa desconocida. El 90% de las anomalías congénitas ocurre en padres sanos, sin antecedentes familiares. Es decir, que no hay realmente un riesgo epidemiológico. El riesgo epidemiológico para tener una anomalía es estar embarazada, más nada. No tiene. Y la tasa de detección ecográfica, según los estudios múltiples como Eurofetus y Radios, es baja. Y entendiendo toda esa realidad, países desarrollados, como por ejemplo Inglaterra, en sus programas de atención de pacientes embarazadas de bajo riesgo, están contempladas solo 2 ecografías. 2 ecografías que se cumplen de buena manera. 11 a 14, 18 a 24, si esas 2 ecografías están bien, algunos de los controles, el control será de bajo riesgo y algunos de esos controles prenatales lo va a hacer la midwife. Es una visita para hablar de otras cosas, para hablar de nutrición, de vestimenta, de sexo, de preparación para la lactancia, etc. ¿no? Las consultas de nosotros obstétricas para bajo o alto riesgo son iguales y la consulta obstétrica se ha traspasado a la camilla y al equipo de ecografía. Hay errores diagnósticos por omisión y dependerán de operador, máquina, edad gestacional, experiencia, etc. Lo que está preconizándose es la ecografía perinatal secuencial o la tutoría ecográfica. Un estudio ecográfico no puede durar 5 minutos si se pretende hacer bien. Un estudio ecográfico que hicimos ahora en la tarde es un estudio integral. Hicimos 2D, hicimos Doppler, ecocardio básico e hicimos 3D. Es un estudio integral. Sin embargo, si uno quiere ver si en realidad se abusa de la ecografía, pudiera sacar una cuenta sencilla. ¿Cuánto dura el embarazo? Dura en promedio 280 días, o sea, dura 6.720 horas. Si uno hiciera una ecografía en cada visita, la paciente viniera 10 veces a control y en cada visita de esas, si hiciera una ecografía de 1 hora, serían 10 horas. De 6.720 es apenas el 0,05%. No es un abuso. Abusar es hacer la ecografía y no obtener ningún beneficio de ella, o usar una energía como el ultrasonido y no tener beneficios de ella. Entonces, volvemos a lo del consentimiento informado, que es necesario para hacer cualquier ecografía, y una realidad. Una realidad que pasa por los derechos de los padres. Hablábamos esta mañana, o conversábamos, que hay unos derechos supraconstitucionales cuando hablamos de consentimiento informado. Acuerdos que suscriben los países sin darse cuenta que sus leyes no van acorde con ese acuerdo que están suscribiendo. Y los derechos de los padres dicen, pueden tener todos los hijos que quieran, como los quieran tener, y el Estado debe garantizarles diagnóstico prenatal. O ellos pueden rechazar el diagnóstico prenatal si así lo desean. Las leyes y reglamentos pues son similares para todos nosotros. La Constitución de la República, las leyes orgánicas, leyes o reglamentos. Y en Venezuela, por ejemplo, tenemos Ley de Ejercicio de la Medicina, Código de Deontología y Ley Orgánica Procesal Penal, en donde está
tipificado que el aborto solo es permitido en casos de aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la madre y no está contemplado el aborto eugenésico, es decir, el aborto por anomalías congénitas. En el diagnóstico perinatal llevamos una cronología. Llevamos una cronología de un diagnóstico que es relativamente frecuente. Y empezamos por la parte citogenética, por eso es que se ha quedado como más importante la parte cromosómica, porque todo el diagnóstico perinatal empezó por citogenética. 1952 se hizo la primera amniocentesis para inmunización, 56, sexo fetal, cromatina de Barr, 66, cariotipo en líquido amniótico, 68, diagnóstico de alteraciones cromosómicas, y desde ese momento se hizo un sinónimo, diagnóstico perinatal igual a diagnóstico cromosómico. Pero hoy sabemos que el diagnóstico perinatal incluye más cosas todavía, incluye cualquier examen de laboratorio, una ecografía, eso es parte del diagnóstico perinatal. La segunda fase fue una fase bioquímica, genética y cardiotocográfica. Alfa-fetoproteína, cardiotocografía, metabolismo fetal, pH. Fase 3 del diagnóstico perinatal es la ecografía, principalmente a partir de los 80, 2D, Doppler, 3D, 4D, STIC, TUI, STRAIN, todas las modalidades software de 3 y 4D. A partir de los 90, la parte invasiva con fetoscopia y biopsias de vellosidades coriales o punciones ecoguiadas. Y a partir de los trabajos de FMF, entramos a la fase de cribado, que es la fase 5. Y ahorita estamos en la fase 6 de diagnóstico perinatal, para hablar de cronología, que tiene que ver con conducta y psiquismo fetal. Psiquismo fetal. Psiquis y comportamiento. Vamos a repasar algunas cosas del diagnóstico perinatal. ¿Cuáles son las premisas? La mente trabaja de forma bimodal, o intenta trabajar de forma bimodal. La mente reacciona aceptando o rechazando, no tiene términos medios. Depende como nosotros tengamos una premisa intelectualmente estructurada, de acuerdo a eso hacemos diagnóstico perinatal. Puede ser la premisa 1, ¿verdad? Todo feto tiene una anomalía congénita hasta demostrar lo contrario, o todo feto es potencialmente sano hasta demostrar lo contrario. De acuerdo a eso, la mente se activa. Si cada paciente que pasa por su consultorio, ustedes piensan que el bebé tiene algo, cosa que va contra la propia frecuencia de anomalías, empiezan a mirar bastante. Y son capaces de enfermar también. La premisa 2, bueno, si ustedes ven que ustedes piensan que todo el feto es sano, tendrán entonces la posibilidad de ver la realidad. La mayoría de los pacientes que pasen por la consulta realmente serán pacientes sanos, aún en consultas de referencia. La premisa 2, toda embarazada es sana y de bajo riesgo, o toda embarazada es una enferma hasta que no se demuestre lo contrario, y de acuerdo a eso ustedes verán, si ustedes piensan que toda embarazada es enferma, a todas le piden pruebas inmunológicas, pruebas de tiroides, pruebas para enfermedades tromboembólicas o trombofílicas. Y si no, van orientándose por factores de riesgo o discriminando a población de bajo riesgo, que es la mayoría, o población de alto riesgo. En este paradigma estamos moviéndonos sin darnos cuenta. Estas imágenes que yo proyecto ahí tienen la autorización del paciente para dejar su nombre, la hora, el día que la vi, etc. Corresponden 2 perfiles fetales del mismo feto, con 1 minuto de diferencia entre un perfil y otro. Tuve una señora de 39 años, vista en esa fecha, 2 de la tarde y algo, y 2 de la tarde y algo. Vamos a analizar este perfil fetal. ¿Qué les parece? ¿Qué pudieran decir de este perfil? Que es normal, ¿verdad? Que aparenta ser normal. Sin embargo, este otro perfil que aparenta con un mentón pequeño, plano, una nariz pequeña. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? Es un juego, un artefacto. Se manipuló la imagen. Alguien pudiera decirme, no, es que la primera imagen donde se ve normal es un corte medio sagital puro y la otra imagen es un corte parasagital. No, porque aquí están los elementos del cráneo, la sutura, las circunvoluciones del cíngulo, el giro del cíngulo. Eso es medio sagital. Casualmente, este feto con rasgos bastante sutiles se hizo una amniocentesis por estos hallazgos y otros más después de una asesoría y
y tenía un cariotipo, una mosaico para trisomía del par 21. 50% de la línea celular normal, 50% de la línea celular trisómica. Y qué coincidencia, que además los dos perfiles, uno parece normal y el del mismo feto otro parece alterado. Coincidencia que sirve para reflexionar, ¿no? Cuando analizamos todo lo que nos dice FMF y Kypros Nicolaides, y publicado por él, este es un artículo de él sobre el cambio de modelo de atención perinatal, la inversión de la pirámide, tenemos que entender algunas cosas que Nicolaides nos dice. Él está diciendo que necesita cambiar la pirámide de atención prenatal. Esta era la pirámide de atención prenatal, en la cual la mayoría de las visitas estaban a final del embarazo. ¿Logran verlo? Sin embargo, la pirámide se ha invertido para que la visita principal sea la base de la pirámide y ya luego existan menos visitas de acuerdo a estabilizar o a dicotomizar la muestra en bajo o alto riesgo. Esta primera pirámide prenatal, este es Roberto Romero, quien escribe en el libro de Nyberg una introducción citando a Ballantyne, que en 1901 le dijo a los políticos europeos que si querían reducir la mortalidad materna y perinatal debían combatir la hipertensión, el parto prematuro, las infecciones y luego ocuparse de las anomalías congénitas, porque la tasa de anomalías era fija. Y los países europeos adoptaron el modelo de Ballantyne y lograron efectivamente, junto con medidas económicas, disminuir la mortalidad perinatal y la mortalidad materna, y se han abocado ahora a entender lo que pasa con las anomalías congénitas, sobre un marco legal. Esta mañana les decía que en Venezuela la mortalidad materna es 60 por 100.000, la mortalidad perinatal 60 por 1.000. Los invito a revisar las cifras de mortalidad materna y perinatal del Perú. Y las principales causas de mortalidad siguen siendo la prematuridad, la hemorragia, las infecciones. La estrategia para nosotros latinoamericanos tiene que seguir siendo disminuir la mortalidad perinatal, combatiendo nuestras causas más principales, más importantes. Y luego ocuparnos de las anomalías congénitas sin descuidarlas. El modelo que nos ofrece Nicolaides de cribado y el cambio de atención perinatal lleva implícito, lo dice él ahí, no lo estoy diciendo yo, está escrito ahí. Dice ofrecer la opción de interrupción voluntaria de la gestación sobre un marco legal vigente en la Comunidad Económica Europea y en el Reino Unido. Ese es el objetivo. Pregunto yo, ¿será ese el objetivo nuestro teniendo un marco legal que impide la interrupción voluntaria de la gestación? No es que no hagamos diagnóstico prenatal, pero no puede ser ese nuestro objetivo igual que el de los ingleses, ¿o sí? ¿Ah? ¿Qué dicen? Veo caras de sueño. Entonces no, ¿verdad? Y el diagnóstico precoz de aneuploidías va por detección de anomalías estructurales, pérdidas tempranas del embarazo, parto prematuro, detección de algunos factores de riesgo, como preeclampsia, diabetes, etc. Esos son los objetivos también del cribado. Lo que propone Nicolaides, además en un modelo para el Reino Unido, en donde la atención es socializada, la paga el Estado, es que en esta primera visita se puedan hacer la mayor cantidad de pruebas para determinar quién es de bajo riesgo y quién es de alto riesgo y limitar el número de visitas posteriores. Vamos a aprovechar para repasar algunas cosas sobre ecografía antes de las 11 semanas. La primera señal que tenemos de diagnóstico es por vía transvaginal, es un endometrio engrosado, asimétrico, aumentado de cogenicidad, generalmente con un saco gestacional de implantación fúndico, que es un anillo ecogénico con centro anecoico sin nada en su interior que mide milímetros, y además podemos documentar la presencia de un cuerpo lúteo en alguno de los anexos. Luego vamos a ver vesícula vitelina, que corresponderá con unas 5 semanas. Aún no vemos embrión, pero si está presente la vesícula vitelina quiere decir que hay tejido embrionario, que es una vesícula vitelina secundaria. Cuando vemos vesícula vitelina, el saco mide más de 15 milímetros y la vesícula debe medir más de 5 también, o 3 a 5 milímetros. Y por supuesto hay un borde endometrial, de molde decidual endometrial engrosado. Para las 6 semanas, sexta semana, aparecerá el embrión, un embrión con actividad cardíaca que mide pocos milímetros, actividad cardíaca al final de esa semana. Ese embrión tiene unos 3 a 5 milímetros también, y ya el saco en su longitud
máxima tiene unos 2 o 2,5 centímetros. Y luego tenemos para la 7ª semana actividad cardíaca franca, un embrión que mide 10 milímetros, la posibilidad de ver saco